Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de Matemática Fácil con Jesús. En el día de hoy veremos todo lo relacionado con la guía de orientación del examen Saber 11 2026. Antes de comenzar, es importante, antes de resolver ejercicios IFES, usted comprenda cuáles son los temas, cuál es el cuadernillo, qué temas me van a evaluar, qué temáticas y también cuánto tiempo tengo. Es importante eso y por eso empezamos con este primer capítulo de Guía Orientación Saber 11. Manos a la obra. Vamos a ver cuál es el contenido de esta guía. Inicialmente aquí el IFES te muestra todo lo relacionado con cuáles son los objetivos Saber 11, a quienes evalúa, cuál es la estructura del examen, cuadernillo estándar, el cuadernillo para las comunidades indígenas o grupos étnicos, cuál es el cuadernillo para con ajustes razonables para personas con discapacidad. Y también especifica las pruebas por cada una de las áreas a evaluar. Por ejemplo, matemáticas, lectura crítica, sociales, ciudadanas, naturales, inglés y unos cuestionarios auxiliares que se dividen en socioeconómico y escolar, clima escolar. En el día de hoy vamos a enfocarnos centralmente en matemáticas. En otros videos hablaremos sobre lectura crítica, ciencias sociales, ciencias naturales, inglés y otros cuadernillos auxiliares. Entonces, antes de pasar a matemáticas, miremos cómo está el cuadernillo estándar. Cuadernillo estándar está compuesto por matemáticas, lectura crítica, sociales, naturales, cuestionario socioeconómico, inglés, clima escolar. En la primera sesión tenemos 25 preguntas de matemáticas, 41 de lectura crítica, 25 de sociales, 29 naturales, cuestionario socioeconómico 11, inglés no tenemos en la primera sesión y clima escolar 12. En la segunda sesión tenemos en matemáticas 25, no tenemos en lectura crítica en la segunda sesión, tenemos sociales 25 preguntas, naturales 29, cuestionario socioeconómico 13, inglés 55 y clima escolar 12. Para un total de 159 preguntas en la segunda sesión y 143 preguntas en la primera sesión. Como bien sabemos, la segunda sesión está más cargada de preguntas, quiere decir que tendremos menos tiempo para responderlas. Pero ¿cuánto tiempo debemos responder las preguntas para ir acorde a un ritmo adecuado? Pues básicamente lo que debemos hacer es tomar el total de tiempo, tenemos 4 horas y medias. Recuerden que una hora tiene 60 minutos, si lo multiplicamos por 4, 60 minutos por 4 da 240, más 30 minutos da 270. Si dividimos ese valor 270 entre 143, nos da alrededor de 1.8, que alrededor aproximadamente 2 minutos por pregunta tenemos en la primera sesión. Si hacemos lo mismo, 270 minutos entre 159 preguntas, nos da alrededor de 1.6. Y eso más o menos es casi minuto y medio. Entonces nos damos cuenta que en la segunda sesión necesitaremos agilizar un poco más y responder un poco más rápido que en la primera sesión. Seguimos avanzando y vamos a avanzar a la parte de matemáticas. En la parte de matemáticas, antes de ir directamente a los temas, debemos recordar que el IFES evalúa competencias. También dentro de las competencias tenemos lo que son las afirmaciones y las evidencias. ¿Qué significa esto? Todas estas competencias son todas las habilidades que el IFES maneja y que tú debes involucrar en cada uno de los problemas. Las afirmaciones son aquellas competencias que tienen una relación y el conjunto de estas afirmaciones se busca que el estudiante relacione los aspectos como el saber hacer. Las evidencias, a su vez, a partir de unas afirmaciones, tú debes evidenciar que has manejado estas temáticas, que puedes comprenderlas y analizarlas y llegar a proponer soluciones. Vamos directamente al grano. Vamos a que se evalúe en la prueba de matemáticas. Aquí tenemos un poquito, miren, esta prueba evalúa las competencias del evaluado para enfrentar situaciones que pueden resolverse con el uso de herramientas matemáticas. Todo esto va relacionado con los estándares básicos de competencia
lo que son los EBC, los famosos EBC, que están estipulados por el Ministerio de Educación Nacional. Entonces, ¿cuáles son las competencias que te evalúa a ti el IFES? Te evalúa interpretación y representación, formulación y ejecución y argumentación. Ahora vamos a ir al grano a qué es cada uno de estos ítems. Vamos directamente al primero, interpretación y representación. Aquí aparece, esta competencia se relaciona con la habilidad para comprender y transformar la información presentada en formatos distintos, como tablas, gráficas, conjunto de datos, diagramas, esquemas, etc. Así como la capacidad de utilizar estas representaciones para extraer información. Entonces, básicamente, el IFES en este apartado te está evaluando qué tanto sabes tú de tablas, de gráfica, conjunto de datos, diagramas y cómo a partir de estas representaciones puedes tú extraer información y que te permita, entre otras cosas, establecer relaciones matemáticas, identificar patrones, tendencias, entre otras. Con el desarrollo de esta competencia se espera que un estudiante utilice coherentemente los registros simbólico, natural, gráfico y en general todos aquellos que se dan en situaciones que involucran la matemática. Pasemos al siguiente ítem. El siguiente ítem que tenemos es el de formulación y ejecución. De formulación y ejecución. En esta formulación y ejecución, esta competencia se relaciona con la capacidad de plantear y diseñar estrategias que me permitan ¿qué? Solucionar problemas provenientes de diversos contextos, sean estos netamente matemáticos o cotidianos, susceptibles de un tratamiento matemático. Se relaciona también con la habilidad o destreza para seleccionar o verificar la pertinencia de ciertas soluciones. Aquí el IFES te evalúa cuando tú estás resolviendo un problema, para ti cuál es el camino más eficaz de varias soluciones que existan, cuál es la más eficaz y por qué, desde distintos puntos de vista. Con el desarrollo de esta competencia se espera que un estudiante diseñe estrategias apoyadas desde herramientas que matemáticas y proponga posibles rutas para la solución de problemas. Si ven que no es solamente responder preguntas por pregunta, sino entender cuáles son las posibles respuestas, soluciones a las distintas preguntas que tengas cada vez que estás resolviendo un cuestionario y cuáles son las rutas más eficaces y por qué. Entonces, eso siempre se lo digo a mis estudiantes. No es solo dar la respuesta por darla, es saber el procedimiento, cuál es el análisis y por qué, el porqué de una pregunta. Entonces, fíjense que esta competencia evalúa el proceso de formular y tratar la resolución de problemas. Aquí también que está buscando el IFES, que tú seas capaz de comparar y ejercitar procedimientos. Por eso le digo a mi estudiante, hay que ejercitar, realizar ejercicios y no basarse solamente que esta es la A, la B, la C, la D. Hay que entender que debemos formular, debemos ejercitar procedimientos, debemos comparar respuestas y resultados y procedimientos y escoger el más óptimo para así poder llegar a una ejecución de un problema. Entonces fíjense que todo esto va relacionado con los EBC. ¿Qué son los EBC? Lo que les había mencionado anteriormente, que son los estándares básicos de competencia, que son los lineamientos curriculares que tiene que ver cada estudiante en cada grado y liderado por el Ministerio de Educación Nacional. Pasemos ahora al tercer apartado, que vendría siendo ¿qué? Vendría siendo la argumentación. En la argumentación, esta competencia se relaciona con la capacidad para validar o refutar conclusiones, estrategias, soluciones, interpretaciones y representaciones en diversas ¿qué? Situaciones, siempre justificando el porqué o el cómo de hallazgo. Muchas veces muchos estudiantes se incomodan cuando les digo el porqué de esta pregunta y no son capaces de responder y se molestan. Y fíjense que todo esto está evaluándotelo el IFES. Es importante que cada pregunta tú identifiques cuál es el tema, cuáles son las posibles soluciones y que después de tener todas esas posibles soluciones y que sepas cuál es la correcta,
validar o refutar las que no son correctas, crear esa habilidad, ¿ya? ¿Y cómo se hace eso? A partir de los hallazgos se pueden hacer ejemplos y contraejemplos. Si una situación X arroja tal respuesta, preguntarse y cuestionarse qué pasaría si el valor este fuera otro, si este valor fuera otro, o si esta situación o este contexto cambiara. Entonces es importante siempre estar constantemente autoevaluándose y ir cambiando los contextos de las preguntas para así ir acostumbrando la mente a diversos escenarios que nos ayuden a llegar a una respuesta. Fíjense que todos estos son los componentes y los lineamientos necesarios para hacer una prueba eficaz. Pasamos a la siguiente parte, que son los temas que me evalúa el IFES, porque ¿cómo voy a ir yo a un examen si no sé qué tema me va a evaluar el IFES? Eso es una responsabilidad grande. Entonces, ¿cuáles son los contenidos curriculares que me evalúa el IFES? Está la estadística, está la geometría, está el álgebra y el cálculo. Estas son las tres categorías que a partir de los estándares básicos de competencia se mencionan los pensamientos y los sistemas. Cabe señalar que la categoría de álgebra corresponde al conjunto de ¿qué? De herramientas propias de los pensamientos variacional y numérico. Debemos repasar cuáles son los 5 pensamientos. Entonces, que está dentro de los estándares básicos de competencia. Muchas veces, muchos estudiantes no saben ni siquiera de qué estoy hablando. Entonces, fíjense, toda esta temática, toda esta estructura que debemos conocer para poder ir directamente a las respuestas y a todas las temáticas que me aborde el IFES. Ahí en el IFES encontramos ahora, antes de pasar a los temas de estadística y geometría, hay dos tipos de contenido. Tenemos los contenidos que son genéricos y los no genéricos. Los genéricos son todos aquellos que corresponden a elementos fundamentales de las matemáticas necesarios para que todo ciudadano pueda interactuar de manera crítica en la sociedad. Quiere decir que estos son como los elementos transversales que se pueden transversalizar en lectura crítica, naturales. O sea, son todos estos elementos que a ti te ayudan a pensar y a resolver problemas no solamente en matemáticas, sino en la vida cotidiana y en otras áreas del saber. Y los contenidos no genéricos son aquellos contenidos que corresponden a contenidos específicos del área del quehacer matemático y son aprendidos en la etapa escolar. Es decir, estos son conocimientos precisos, temas precisos y temáticas precisas que tú debes saber y que debes conocer antes de enfrentarte a la prueba del IFES. Entonces pasemos a esos contenidos inmediatamente y veamos, y hasta el momento fíjense todo lo que hemos abordado. Abordamos los 3 ítems que evalúa el IFES, que son interpretación, formulación y argumentación. Entonces es importante tener esto en cuenta. Ahora pasemos a los contenidos genéricos y no genéricos de cada una de las categorías. Ya dijimos que son 3. ¿Cuáles son? Estadística, geometría y álgebra y cálculo. Entonces, aquí tenemos en estadística, tenemos los contenidos genéricos. ¿Cuáles son? Como contenido genérico tenemos los diferentes tipos de representación de datos y tablas. Tenemos la intersección, que es intersección, unión y contenencia de conjuntos, que es el promedio, rango estadístico, cuáles son los conteos simples que utilizan los principios de suma y multiplicación, cuál es la noción de población, muestra e inferencia muestral. Fíjense, recuerden que los contenidos genéricos son aquellos que están transversalizados. Quiere decir que estos contenidos que están aquí, todos estos contenidos que están aquí, no solamente te va evaluándolo en matemáticas, sino que también en tablas naturales, sociales y lectura crítica te pueden aparecer estos contenidos porque son transversales. Quiere decir que se aplican a diversas ramas del saber. Luego encontramos los contenidos no genéricos que son más propios del quehacer matemático, quiere decir del área de matemáticas. Por ejemplo, la estimación del error, la varianza, los percentiles, mediana y correlación, cuáles son las combinaciones y cuáles son las permutaciones. Son temas que tú debes estudiar específicamente y minuciosamente.
Más adelante vamos a desmenuzar cada uno de estos temas. Por cuestiones de tiempo no podemos relacionarlo todo aquí. Este video simplemente habla sobre la prueba de matemáticas y cuáles son los elementos, sistemas y contenidos genéricos y no genéricos que evalúa el IFES en matemáticas. Pasemos ahora a geometría. En geometría tenemos, y en cálculo tenemos, en contenidos genéricos, fíjense, tenemos triángulos, círculos, paralelogramos, esferas, paralelepípedos rectos, cilindros y su medida, relaciones de paralelismo, ortogonalidad entre rectas, desigualdad triangular, sistema de coordenadas cartesiano. Todos estos elementos, ya les dije, son genéricos, es decir, son transversales. Tienes que manejarlos porque te pueden salir en otras pruebas, en las otras pruebas de las demás áreas. Continuando con esto, nos damos cuenta que en los contenidos no genéricos tenemos los sólidos y figuras geométricas como pirámides, polígonos de más de 4 lados, relaciones de congruencia y semejanza, teoremas clásicos como el de Pitágoras y el de Tales. O sea, son temas que debes saber específicamente. Coordenadas polares y tridimensionales, transformaciones en el plano, como lo que son las traslaciones, las rotaciones, homotenesia y reflexiones, porque te van a preguntar específicamente temas relacionados con eso específicamente. Entonces, es importante que estudies todas estas temáticas antes de ir a la prueba, porque muchos te dicen, ay, ¿por qué, profe, perdí la prueba? No sé qué. ¿Por qué? Porque no han visto esta guía, estudian preguntas solamente por responder y no abordan cuáles son los ítems que evalúa el IFES. Aprenden preguntas al azar sin llevar un orden en cada una de estas temáticas. Hay que llevar un orden en cada una de estas temáticas para poder tener éxito en las preguntas, chicos. Entonces ahora pasamos a la parte del álgebra. Aquí nos damos cuenta en el álgebra y cálculo que tenemos unos contenidos genéricos. ¿Cuáles son? Los números racionales expresados como fracciones, razones, números decimales o porcentajes. Fíjense que esto es transversal. En sociales, en naturales vas a encontrar expresiones, tablas, porcentajes, vas a encontrar decimales en las cantidades, cifras significativas y todos estos aspectos clave. Entonces por eso es importante manejar todas estas temáticas. ¿Cuáles son las propiedades básicas de las operaciones? Suma, resta, multiplicación, división, potenciación. Hay que practicar, muchachos, la agilidad mental, hacer operaciones rápidas, utilizar aplicaciones que te ayuden a resolver problemas más rápido, multiplicaciones rápido, restas rápido, para que así puedas acostumbrar a tu mente a realizar ejercicios con más rapidez. También tenemos lo que es las relaciones lineales y afines, lo que es función lineal, cómo es el comportamiento de una función lineal, cómo es el comportamiento de una función afín, cuáles son las razones de cambio, tasa de interés, tasas cambiarias, cómo se calcula la velocidad, la aceleración, etcétera. Es importante, chicos, que se enfoquen mucho también en esta parte porque sale muchos ejercicios de funciones. Entonces es necesario que tú te concientices de que vas a abordar cada uno de los temas que te estoy abordando aquí. Más adelante vamos a ver cada uno de estos temas, preguntas IFES de cada uno de estos temas para que tú llegues ready acá a esta prueba. Luego, para finalizar este video, tenemos los contenidos no genéricos. ¿Cuáles son los contenidos no genéricos? Las expresiones algebraicas, sus propiedades, las relaciones y operaciones entre ellas. ¿Cuál es la representación gráfica y algebraica de las funciones racionales, trigonométricas, polinomiales, las exponenciales y logarítmicas? Además de las propiedades básicas de periodicidad, que es un dominio, que es un rango, cuáles son las condiciones de crecimiento e intersecciones con otras funciones. Y por último, saber lo que son las sucesiones y límites. Es importante recordar, muchachos, que hay que estudiar temáticas, no solo es responder preguntas, hay que estudiar las temáticas porque recuerden que sí hay una parte genérica que es de análisis, pero también hay una parte no genérica que es de cómo tú has venido estudiando los temas que en clase te da tu profesor. Entonces,
Fíjense que las situaciones en la prueba de matemáticas son las siguientes. Te colocan pruebas familiares personales que involucran situaciones cotidianas del entorno familiar, como cuestionamientos relacionados con finanzas, hogar y todo. Labores ocupacionales involucran tareas que se desarrollan en el trabajo, siempre y cuando no requieran conocimientos o habilidades técnicas propias de una ocupación específica. También está la parte comunitaria, involucra todo lo relacionado con lo social, por ejemplo, contextos de política, economía, convivencia, entre otros. Y también involucra la parte científica, en donde te muestra cómo las matemáticas hacen parte de la ciencia y cómo están en nuestro contexto de la vida cotidiana y cómo estos escenarios también evalúan para dar cuenta de tus habilidades relacionadas con el uso de las matemáticas y todo lo relacionado con los contenidos no genéricos. Entonces, chicos, recuerden, todo esto es importante. Entonces, fíjense, ¿cómo está la estructura de la prueba? La estructura de la prueba tiene que el 34% de las preguntas es de interpretación y representación. Esto quiere decir que sabemos que de matemáticas son, en la primera sesión, 25 y 25, de 50 preguntas, casi un poquito más del 30%, son de interpretación y representación. Quiere decir que más o menos de 15 a 17 preguntas son de interpretación y representación. Luego, en formulación y ejecución, encontramos el 43%, es decir, más o menos como 20 preguntas aproximadamente de formulación y ejecución. Y por último, en argumentación, que es uno de los niveles más complejos, porque requiere de que ya tú interpretes, ya de que hayas encontrado múltiples soluciones y que elijas la más eficaz y que por último propongas tú otra solución que sea que refute o valide esa solución planteada. Entonces fíjense que en la argumentación el 23% es alrededor de casi 10 preguntas. Entonces este video fue con el motivo de que te concientices de cómo está la prueba IFES en el área de matemáticas. Más adelante vamos a ir viendo cuestionarios y vamos a ir abordando cada uno de los temas que aquí planteamos. Muchas gracias por escucharme. Espero que esta introducción te haya parecido interesante y no te olvides de suscribirte a Matemática Fácil con Jesús y nos vemos en el próximo video en nuestro primer cuadernillo de matemáticas. Hasta luego, chicos. Gracias por escucharme.